triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz. No moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciega ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Vamos a orar para comenzar el programa de hoy de Escuela Sabática. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos nuevamente por las muchas bendiciones que tú derramas sobre nosotros a diario, porque nos has guardado en el transcurso de toda esta semana, que hoy concluye con este día, tu santo sábado. Gracias porque permites que un grupo de tus hijos podamos estar aquí reunidos. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí en este medio, para que Él tome posesión de nuestras mentes, para que estemos atentos a todo lo que tú quieres decirnos.
También te rogamos por los hermanos que nos estarán siguiendo a través del internet. Tú también les bendigas, Señor. Y los que tal vez no podrán venir por ausencia de enfermedad o otros motivos, Señor, que ellos en paz se encuentren hoy contigo. Ayúdanos pues a respetar y a guardar tu día santo y a recordar que es un preámbulo de aquel cielo que tú nos darás cuando vengas a buscarnos. Que esa esperanza, Señor, esté en nosotros y vivamos conforme a ella. Que tu paz quede aquí, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues puedes tomar asiento. Es gratuito, ¿eh? De momento es gratuito. Bienvenidos todos. Queremos dar la bienvenida a los presentes y también a todos los hermanos y amigos que están allá en el internet siguiéndonos fielmente semana a semana. También vemos como poco a poco se van añadiendo también algunos más, ¿eh? Y bueno, eso pues para los que tal vez tienen iglesias lejos, pues es una bendición porque pueden seguir a través del internet. Aunque lo interesante es poder formar grupo o asistir a iglesias, porque tal como dice la Escritura, no dejéis de congregaros, ¿no? Que es importante para que de esta forma pues la fe crezca, ¿eh? El contacto con hermanos también, eso es beneficioso. Muy bien, estamos ya en el mes de julio, hoy es el primer día de julio, y coincide pues con el inicio de un nuevo trimestre. Hemos estado durante el trimestre pasado estudiando las epístolas de Pedro, y en esta ocasión pues dejamos a Pedro, pero nos vamos con Pablo. Es decir, que a partir de hoy, de esta primera lección, veremos quién era Pablo, qué hacía contra la iglesia y cuál es su conversión, el cambio que hay en su vida, para luego ser un fiel apóstol de Cristo. La lección en general se titula El Evangelio en Gálatas. Creo que este es el título general, por lo que he podido comprobar, El Evangelio en Gálatas. Y el título de la lección de esta semana es Pablo, apóstol a los gentiles. Para esto fue llamado por el Señor. A pesar de que a muchos judíos creyentes pues les chocaba, ¿no?, que el Evangelio tuviese que ir a los gentiles, les chocaba. Y veremos en la lección cómo hay una problemática al respecto, que tienen que afrontar ya en sus inicios. Mirad, aquí hay un pasaje que está en Hechos, capítulo 11, versículo 18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro, ese es un texto que si no sabemos de qué va, decimos, bueno, ¿y esto de qué trata, no? Bien, aquí está hablando de la experiencia que tuvo Pedro cuando estaba allá en Jope, que tuvo aquella visión, que le entró hambre, ¿verdad?, y vio aquel lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales inmundos, y se le dijo: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, que nunca nada inmundo entró en mis labios, en mi boca, ¿no? Y el mensaje es: no llames tú inmundo a lo que el Señor ha limpiado, Y entonces recibe un llamado para que vaya a una ciudad en concreto donde hay un gentil, centurión romano, llamado Cornelio, que estaba hambriento de oír la palabra de Dios. Y cuando Pedro, dudoso, llega allí, mientras está exponiendo la palabra, ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre él y todos, su familia, servidores, etcétera, que estaban reunidos en su casa, no siendo judíos. Y claro, esto le chocó a Pedro. Entonces es cuando viene este pasaje. Él llega a Jerusalén y habla con los hermanos diciendo que si el Señor los llama, hay que admitirlos, Y por eso aquí se admiran, de manera que hasta los gentiles desciende el Espíritu Santo. Se admiraron, Aunque veremos cómo luego tienen que tener un concilio especial, porque hay hermanos que son de la secta de los fariseos, igual que era Pablo, que se añaden a la iglesia, pero ellos están aún con las costumbres judías, la circuncisión, etcétera, etcétera, y pretenden pues que los nuevos creyentes pues sigan practicando este judaísmo, por así decir, Y veremos pues lo que sucede. La escuela sabática comienza diciendo que Pablo, como fiel israelita
y fiel fariseo, como él era, pues estaba determinado a terminar con ese nuevo grupo que estaba saliendo, esa nueva doctrina. Él veía en eso un peligro para la nación de Israel, puesto que él, lógicamente, conocía la palabra de Dios, y él veía pues que Israel pues tenía que ser bendecido, tenía que proclamar las verdades, y entonces pensaba, estos los que van a hacer es estropear todo ese propósito que Dios tiene. Y entonces el anhelo de Pablo era destruir a todos esos seguidores del camino, como se les llamaba. Y ese era su propósito. A tal punto que, fijaros lo que nos dice la lección. Perdonad. En el apartado del domingo nos habla de perseguidor de cristianos. Era tal el fervor que él tenía por su fe judía, que su anhelo era destruir a todos los cristianos, no dejar ni uno, no dejar a nadie. Y sabéis, en una ocasión se confrontó con algo que a él le chocó. Había un hombre justo de Dios, un diácono, de aquellos que fueron escogidos, de aquellos 7, Esteban, que hablando acerca de esta nueva doctrina fue capturado y fue llevado ante el Sanedrín y fue ajusticiado por ellos. Pero dice que mientras él estaba hablando, el pasaje dice que su rostro parecía el rostro de ¿qué? ¿Sabéis cómo iba esta historia? Dice que su rostro parecía el rostro de un ángel. Y Pablo, que estaba allí presente, él vio eso. Él vio algo distinto allá. ¿Cómo es posible? Supongo que él debería pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre que está contra la fe judía, porque hablaban de que el templo no era tan importante, que lo importante era Jesús, no el templo? Claro, ¿cómo podía ser? Para ellos el templo era el no va más, era su identidad, por así decir. Por eso tuvieron todo ese dolor cuando Jerusalén fue destruida la primera vez y el templo fue derribado. ¿Os acordáis los lamentos de Esdras, de Nehemías? Porque ellos querían regresar para edificar la ciudad y sobre todo el templo. Y luego ese dolor persistió en la segunda vez, en el año 70 de nuestra era, cuando nuevamente ese templo fue destruido. Era un tremendo dolor. Y a tal punto tienen ese dolor que aún hoy están pretendiendo levantar el tercer templo. De esto se oye hablar hace ya muchas décadas, ¿verdad? Y bueno, no es propósito divino, ni es voluntad en la Biblia de que esto sea así, pero ellos pretenden hacerlo siguiendo esas órdenes que hay en esa nueva directriz del nuevo orden mundial, ¿verdad? Para llevar esa paz, para que ese falso Mesías aparezca. Di, Víctor. Precisamente ayer mismo recibí mensaje de los que están intentando levantar el tercer templo. Ajá. Y lo vamos a mostrar, si Dios quiere, el lunes en la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Otra vez volvemos con el tema de la vaca alazana, la vaca roja. Sí. Vais a ver qué noticias. Desde luego van a por todas. Y son conscientes que en pocos años pueden conseguir lo que están buscando. Son plenamente conscientes y están más que alegres por eso. Ya lo veréis en las noticias. Y además el apoyo que tienen, ¿verdad?, de Estados Unidos, etcétera, y otros grupos religiosos protestantes que están apoyando, ¿no? Bueno, no es bíblico, no es la directriz bíblica de que se levante un tercer templo. Sí que habrá un tercer templo, que en definitiva será el primero, el que siempre ha existido, que está en el cielo, y que descenderá aquí en la tierra. Pero no es el designio de Dios que el hombre vuelva a levantar un tercer templo. Por lo tanto, si no es designio de Dios, ¿de quién es? Pues debe ser de su enemigo, ¿verdad? Del enemigo de Dios, el diablo, ¿verdad? Que es el que mueve todo esto, ¿verdad? Y bien, en esto pues, en esta énfasis que ellos ponen en su fe, en sus fiestas, en su templo, etcétera, pues esto es lo mismo que vivía Pablo.
Él tenía ese énfasis. Y por eso cuando vio a aquel hombre de esa forma, como el rostro de un ángel, etc., incluso él fue partícipe de su condena a muerte, que dice que pusieron las ropas de Esteban, ¿a quién se las dieron? Dice el pasaje, a un joven, dice que se llamaba Saulo, y él dice que consentía con la muerte de ese hombre. Y a raíz de eso, ¿qué ocurrió? Se desató una tremenda persecución contra los fieles, contra los seguidores de Cristo. Se levantó una tremenda persecución, tuvieron que marchar de Jerusalén, muchos tuvieron que marchar y viajar hacia el norte, dice, hacia Antioquía. Tuvieron que viajar hacia allá, por la tremenda persecución. Pero ello redundó en que el mensaje se esparció, porque Antioquía era un lugar, bueno, pues como hoy las ciudades modernas. Hay muchas nacionalidades, ¿verdad? Hay gente europea, hay gente pues asiática, hay gente de América, idiomas, distintos idiomas, etcétera. Pero el trabajo que luego se hizo allá, en esa ciudad, dice que era una ciudad como de 500.000 habitantes. Para la época era una urbe tremenda, ¿verdad? Pues allí el evangelio creció a tal punto que los hermanos tuvieron que pedir auxilio a Jerusalén, a los que habían quedado allá, y tuvieron que mandar a Bernabé. Y luego Bernabé, porque la labor era tan inmensa, fue a buscar a Saulo, que ya no era Saulo, ya luego era Pablo, para seguir con esa labor. Y estuvieron un año allí. Pero bien, nos muestra la lección que en ese énfasis Pablo recibió órdenes para ir hasta Damasco. Él dice el pasaje que pretendía erradicar a los cristianos, iba con amenazas, con odio hacia ellos. Pero he aquí que, entrando ya casi a la ciudad, ¿qué sucedió? ¿Habéis leído la historia en el libro de los Hechos? Dice que de repente aparece una luz tremenda que le derriba a tierra, a él y a los hombres que con él iban. ¿Y qué le pasa? Queda ciego y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Se dice que el aguijón era una vara que se empleaba para, ¿cómo se diría esto? Pinchar a los bueyes y que no querían arar, si se frenaban, instigaban a los bueyes para que siguieran, ¿no? Este era el aguijón del cual tal vez se habla aquí, ¿no? Y fijaros que Pablo, ¿qué responde a esa voz? Él hace una pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Es decir, que al decir eso, ¿qué quieres que haga, Señor? Él reconoce que esa voz venía de alguien en especial, de alguien al cual él estaba persiguiendo. Él había visto el testimonio de Esteban y eso había hecho mella en él. Pero quería endurecerse ante eso y quería seguir en sus 13, pero aquello estaba sembrado allí. Y cuando Jesús se le aparece, él no tiene más remedio que reconocer que ese es Jesús. ¿Qué quieres que haga? Entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y él desde luego entró, pero no por pie propio. Que dice que tuvieron que acompañarle, ¿por qué? Porque estaba ciego. ¿Cuánto tiempo estuvo así en aquella ciudad? ¿Recordáis? 3 días. 3 días. Es paradójico, ¿verdad? 3 días, estamos aquí en la numerología otra vez bíblica, ¿verdad? Es que todo nos lleva ahí. No es que nosotros lo busquemos, es que nos lleva ahí, ¿verdad? Porque al 3er día, ¿qué ocurre con él? Recibe la visión otra vez. La sanación. ¿No seremos sanos nosotros en el 3er
día, en el tercer milenio. Dice que durante 2 días hemos sido castigados, heridos, afligidos, pero que en el tercer día recibiremos sanación. Pablo recibe sanación vista en el tercer día. Es otra lección más, que son 3 milenios después de Cristo y aparece otra vez, por segunda vez, para terminar con esta historia del pecado. Pero fijaros, hay un hombre, un creyente, que es llamado para que vaya allá a encontrarse con Pablo, porque dice, está orando. Pablo está orando. ¿Qué 3 días no pasaría Pablo? Ciego, solo, meditando en todo lo que había estado haciendo contra los cristianos. Se me ha parecido el mismo Jesús. En vez de quitarme la vida, que es lo que él se merecía por todo lo que estaba haciendo con los cristianos, Jesús le podía haber quitado la vida y no pasa nada, igual como no pasó con Sodoma, etcétera, no pasa nada, ¿no? Pero en cambio Jesús no le quita la vida, sino que llama a Ananías y le dice, ves a la calle de la derecha, ¿verdad? Y encontrarás a Pablo, a Saulo, que está orando. Y Ananías, pues, se preocupa, pero Señor, si este hombre está asolando a la iglesia, ¿cómo voy a ir allí? No, ves, porque instrumento escogido es este. Y Ananías va al tercer día. Hermano Saulo, recibe la vista. Y al momento dice que caen como de sus ojos unas escamas y recobra esa visión. Pero ¿sabéis? Esta visión que él recobró no fue totalmente al 100%. Porque Pablo habla acerca de un aguijón en su carne. Y en algunas ocasiones lo cita. Y bueno, un aguijón en su carne, ¿qué aguijón? Es que, no sé, le dolía la pierna, como le pasó a Jacob, era cojo, o ¿qué tenía? ¿O tenía inquietudes hacia el mundo? ¿No? Parece ser que el aguijón que le había quedado a Pablo, para que se mantuviera humilde al Señor, porque era un hombre muy bien dotado, mentalmente, muy bien instruido, pues el aguijón era que no había recobrado plenamente su vista. Por eso él, cuando escribe cartas, epístolas, no las escribe de su propia mano. Toma secretarios para que escriban en su lugar. Él a veces lo que hacía era firmar de mi puño y letra, firmaba. Pero otros le escribían las cartas, porque parece ser que él tenía ese aguijón, que incluso él había pedido al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, no me hables más de esto, bástate mi gracia. Y se conformó con esto. Pero fijaros el privilegio que Dios le da. Un hombre que tenía que haber sido muerto, ya allá, en ese encuentro, en Damasco, pero en cambio el Señor le perdona la vida. Pero le dice a Ananías, le enseñaré cómo es necesario que tenga que sufrir por causa mía. Y realmente sufrió o no sufrió Pablo. Nos habla de que en una ocasión tuvo que ser descolgado por una muralla, porque lo querían matar, porque predicaba a Cristo. Los judíos, En otra ocasión sufrió apedreamiento, que creían que estaba muerto, lo dejaron, y él se levanta y entra en la ciudad. En otra ocasión, azotes. En otras ocasiones, cárceles, naufragios, hambres. ¿Sufrió o no sufrió por Cristo? Desde luego, desde luego. Pero él dice que para él eso no era nada. ¿Os acordáis que hay una frase de Ellen White en una de sus visiones que dice, ¿qué poco nos habrá costado el cielo? A pesar de que hemos sufrido, pues Pablo lo tenía todo como basura. Para él eso no significaba nada. Prefería sufrir por Cristo antes que sufrir penalidades por otras cosas. Y en eso se mantenía adelante. Pero aquí que una vez Pablo recibe la vista, dice que se bautiza, hace el pacto con el Señor. Y sabéis, Pablo aquí desaparece durante 3 años. Otra vez, 3. Es paradójico.
3 años. Y dice Gálatas que va ¿dónde? A Arabia. Arabia, ¿qué hay en Arabia? ¿Qué descubrió Ron Wyatt, calcinado, allá en Arabia? El monte Sinaí, el monte Sinaí. Y en esa ladera, en esa montaña, hay unas cuevas. Que hubo un personaje antiguo que huyendo, que querían matarlo, Jezabel, ¿qué pasó con él? Se fue también allá al monte Oreb y estuvo allá en la cueva. Y allá es donde el Señor le apareció, con aquel fuego, con aquel terremoto, con aquel viento. Pero dice, el Señor no estaba allá hasta que se oyó un silbo apacible. Y entonces él se cubrió porque comprendió que Dios estaba ahí. Pues qué casualidad, que aparentemente, posiblemente y seguro, que Pablo fue también a esa misma cueva, a ese mismo lugar, donde durante 3 años recibió instrucción no de hombres, sino del mismo Jesús. Por eso él dice que es apóstol llamado por el Señor, y él mismo se llama apóstol. ¿Quién lo instituyó apóstol? ¿Pedro? ¿Algún otro? No. El mismo Dios lo constituye apóstol. Y por eso él dice apóstol del Señor. Realmente él debería haber sido el número 12. Pasa que los hombres, queriendo hacer sus planes, antes que tal vez los del Señor, erraron aquí y escogieron otro sustituto de aquel que había fallecido, de Judas, ¿verdad? Pero el apóstol 12 tenía que haber sido él, aunque luego fue el 13. Pero esto es paradójico. 3 años allá, recibiendo instrucción. Y cuando termina ese periodo, él regresa. Y bueno, esto es que lo estuvimos hablando no hace mucho, en las lecciones pasadas, creo, ¿no? Porque él dice que va a Jerusalén. ¿Y a quién busca en Jerusalén, os acordáis? A alguien en especial, del cual estuvimos hablando el trimestre pasado. A Pedro, que era, por así decir, el líder. ¿No le tomó el Señor y le dijo, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas? Era el líder. Y él va a encontrarse y está 2 semanas con Pedro. Y acuerdan la labor a hacer, ¿verdad? Y él sabe que ha sido el llamado, y así se lo comunica a Pedro, para llevar el Evangelio a los gentiles. Pedro ya sabía de qué iba esto, porque él había sido el primero que había estado tratando con gentiles, y había visto la mano del Señor sobre ellos. Y en ese cometido, pues, en el que se embarca el mismo Pablo. Es interesante. No sé si queréis añadir alguna cosa de todo esto que estamos comentando, pero es paradójico que aquel pueblo tan peculiar, israelita, un pueblo único, un pueblo llamado por Dios desde antaño, que de repente tengan que compartir su fe con otros que no lo son. Pero eso no es nuevo, porque ya en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, ya se hablaba acerca de eso, de que tenían que compartir, tenían que ser luz a las demás naciones. Y si el extranjero está en medio de ti y guarda el sábado y tal, pues lo tendrás como tu hermano, lo tendrás como igual que tú. Y eso se respetaba al principio. Pero aquí que el tiempo pasa, ¿y qué ocurre? Los dirigentes pues van poniendo sus leyes, sus normas, nuevas directrices, y todo eso se pierde. Y entonces se convirtieron en un pueblo único, peculiar. Habían levantado un muro entre ellos y las demás naciones, y Dios llama a Pablo para que ese muro se rompa. Igual que cayó el muro de Berlín, ¿verdad? Hace ya, no sé, 25 años debe hacer ya. Pues ese muro también tenía que caer. Y eso, pues bueno, eso llevó problemas, porque dice que en la iglesia
hubieron conflictos, y conflictos a causa, como antes decíamos, de muchos judíos, sobre todo fariseos, que aceptaban la fe. Ya dice el pasaje, ¿no?, que incluso sacerdotes se convertían al Evangelio, ¿eh? Pues escribas, fariseos también lo hacían, ¿eh? Y ellos, claro, llevaban su doctrina, su costumbre de antaño, ¿eh?, que se había deteriorado a causa de tantas reglas que se habían impuesto, ¿verdad? Y entonces ellos entienden que si un gentil se convierte al cristianismo, pues tiene que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Y hubo un debate, y tuvo que haber un concilio en Jerusalén, en el cual tuvieron que estar Pedro y todos ellos allá, para debatir esto, ¿eh? Y al final, pues, el Señor, dirigiendo todo, se llegó a la conclusión de que debía dejárseles en libertad en ese aspecto. Tan solo debían apartarse, pues, de comer esa carne ahogada, etcétera, ¿eh? Pero debía dejárseles, porque el Señor había cambiado las cosas, y aquellas costumbres se quedaban atrás. Por eso, cuando a veces alguien nos dice, bueno, es que, ¿por qué vosotros no celebráis las fiestas? ¿Y por qué no llamáis al Señor por el nombre hebreo y tal? Bueno, es que estas cosas han quedado atrás. Ellen White, cuando escribe con el nombre de Dios, el nombre de Jesús, en su idioma en inglés, oye, el Señor la escucha, la lleva en visiones incluso. Ella ora y recibe respuestas. Y está escribiendo con el nombre en inglés, no con el nombre en hebreo, ¿eh? Personalmente he tenido casos así, orar en el nombre de Jesús, incluso en catalán, y recibir respuesta. ¿Por qué entonces tenemos que volver a aquellas costumbres que ya han sido dejadas atrás? A guardar las fiestas, que tan solo las fiestas son una enseñanza. Una enseñanza. ¿Sabéis? Hay quien me decía, bueno, es que Cristo vendrá en los tabernáculos, que es la fiesta que nos queda, ¿no?, en las cabañas, ¿eh? Y será en otoño, no será en la primavera, ni en Pascua, ¿eh? Y claro, tuve que responderle, ¿no?, es que si Cristo murió el 31 en primavera, pues, y son 6.000 años, ¿tú crees? Sí, son 6.000, vale, pues entonces cuenta. Si Ellen White dice que allí se cumplieron 4.000, pues los 2.000 que faltan nos llevan al 2031 en primavera, no en otoño, en primavera y en Pascua. Lo único que, una vez estemos allá, en el cielo, allí celebraremos esa reunión de tabernáculos con el Señor, pero no aquí. Ni Cristo vendrá en esa fiesta. Claro, esta es la confusión que les queda mucho. ¿Sabéis? Hay muchos seguidores del 2031 que están en que Cristo vendrá en septiembre, octubre, en la tardor, en el otoño. Sí. Incluso el lenguaje escribe de cómo tabernáculos también tienen la implicación de la protección que tendrá el pueblo de Dios, claro, durante los tiempos finales. Claro. Porque es cobijarse. Claro. Evidentemente todas estas fiestas tenían significados que se cumplen a través de Cristo. Sí. Y a lo largo de la historia se repiten. Y aún tendrán en el futuro alguna repetición más. Pero claro, los judaizantes están causando estragos. Yeah. Y lo peor es que causan estragos incluso dentro de las filas del propio adventismo. O de gente que está en el 31 y toda la verdad en general. Por un lado o por otro, Satanás está, como sabe que le queda poco tiempo, yendo a por todas. ¿Y qué vuelve a hacer? Pues recuperar ya las cosas de antaño que ya causaron estragos, las repite y aún va añadiendo otras. Uh-huh. O sea, es que si no estamos bien a tope por la verdad auténtica, por un lado o por otro, nos la va a pegar. Sí. Él es especialista, ¿verdad?, en entretener, en distraer, en ofrecernos mentiras, pero disfrazadas con un poco de verdad, y cuelan, ¿no? Y es paradójico que el aparente pueblo de Dios, ¿no?, que es estudioso de la Biblia, que tiene conocimiento, que conoce, pues caiga, ¿no?
Yo no quiero decir que todos lo hagan, pero muchos hermanos adventistas están cayendo en estas cosas. Están cayendo en eso. Y por lo que estoy comprobando es que muchos de los seguidores que creen que Cristo vendrá en 2031 les está ocurriendo esto. Y claro, y a veces personalmente me encuentro gente que me escribe: ¿vosotros también creéis en estas cosas? ¿Judaizáis? ¿También creéis que Cristo vendrá en otoño? No, las cosas son así, tienes que puntualizar. Es que claro, es que fulano que cree el 2031, pues piensa así y predica así, y es un problema. Claro, y esto hace, bueno, son tretas del diablo, porque esto hace que luego, desde la iglesia, ¿veis? Los que creen 2031, entre ellos hay choques, se contradicen. Pero una cosa es estar en la palabra de Dios, en la verdad presente y andar en ella, y otra es dejar añadir ciertas doctrinas confusas, engañosas, que confunden. Hay tantos aspectos, que si la Trinidad, que si el tema de fiestas, etcétera, etcétera, y tantos los hay que están cayendo en todo esto. Es Correcto. muy paradójico. Sí, con respecto a eso que mencionas, de que hoy en día la cantidad de fábulas, porque como dice la palabra, en el último tiempo la gente se iba a ir en pos de fábulas y de cosas, es que es impresionante. Uno se queda tan abrumado de la cantidad de teorías que actualmente en el medio cristiano, y más en este medio de los que supuestamente están predicando verdad presente, es una tras otra, y son continuas y son cada vez más enredadas, creando una confusión tremenda en medio del pueblo de Dios. Y como decías anteriormente, no solo eso, sino que hoy los seguidores del 2031 pareciera que, bueno, algunos, no todos, pero pareciera que están buscando cada día algo distinto en algunos casos. Pero cuando la mente realmente no está conectada con la vid, sucede estas cosas, y entonces cualquier cosa que sale ya les va bien. O se van detrás de ellos, porque entre los de la tierra plana, Exacto, esta es otra, ¿no? Hermanos que seguidores del 2031 que están aceptando la teoría de la tierra plana. Dices, ostras, pero... Es increíble, entre los del nombre de Dios en hebreo y los que tienen sueños y visiones, o el tema de moda actualmente es esto, que ha salido una supuesta profeta. Y una de seguidores que tiene, incluso entre los que creen en el 2031, es que es impresionante. Entonces, cualquier cosa que sale, la gente se prende de eso, como que no tuviera suficiente con la palabra de Dios y con los escritos de Elena White. Y tratan de encajar algunas cosas en eso, que ya lo advertía Elena White en su tiempo. Pero lamentablemente no se está afianzado en Cristo. Y entonces, claro, cualquier cosa que sale, ya las personas se confunden, y realmente es muy triste, porque estas, como decía, son tretas del diablo para confundir a la gente y que pierdan el tiempo en cosas que realmente no son importantes y se dejen de lado la verdad y empiezan a crear confusión. Entonces ya a los seguidores del 2031 o los que están predicando eso, ya los ponen entre los de la tierra plana, o los que no creen en el Espíritu Santo, en esos errores sí, totalmente. Y es increíble. Pero, claro, estamos viviendo el último tiempo. Y el diablo cada vez más va a ir a tope, tratando de ir sacando cosas para que la gente se confunda y se distraiga. Exacto. Y no son cosas pues muy evidentes, como será pues la ley dominical, ¿no? Que bueno, o sigues a Dios con el sábado o sigues al enemigo con el domingo, ¿no? Sino que son verdades disfrazadas, ¿verdad? Con ciertos puntos de confusión, pues que llevan a eso, a confundir a los creyentes, y esa es la paradoja. Bien, notamos aquí, pues, como estábamos hablando acerca de Pablo, que todo ese énfasis que él ponía cuando quería destruir a los cristianos, lo puso y más cuando se convirtió a Cristo.
él ya no estimaba ni su vida. Si tenía que darla, era capaz hasta de darla, con tal de poder ganar a otro para Cristo. Y su objetivo era ese. Por eso él viajó tanto, a pesar de las dificultades que tuvo que vivir en sus carnes. Y finalmente vemos como cuando está allá en Roma, que lo tienen durante un tiempo, lo tienen allá encarcelado, digamos, en una casa particular, en la cual él puede recibir a sus hermanos en la fe, tiene quien le dicta las cartas que él va escribiendo, etc. Pero finalmente Pablo es ejecutado, siendo ya anciano, también es ejecutado. Pero él lo dijo, que para él morir en Cristo era ganancia, Y llega a decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y apresuran su venida. Bien, vamos a tener pues unas escuelas sabáticas, supongo que serán interesantes, puesto que el libro de Gálatas, desde luego, es un libro de los que ha sido conflictivo dentro del mundo cristiano, sobre todo el mundo protestante, ¿no? Y bueno, supongo que ahí pues podremos sacar gemas, cosas que nos ayudarán mucho. Aquí hay una pregunta en el apartado del jueves, cuando habla acerca del conflicto en la iglesia en aquella época. Dice esta pregunta, aquí en el último apartado para meditar, diríamos, dice, ¿qué podemos aprender de esto sobre la forma en que nuestras ideas preconcebidas, culturales o incluso religiosas, pueden descarriarnos? Claro, nosotros antes de conocer esta fe, pues teníamos nuestra vida, tal vez nuestra creencia, nuestra cultura, y a veces, ¿sabéis qué pasa? Que arrastramos eso a esta nueva fe, arrastramos nuestra cultura, arrastramos pues esas ideas preconcebidas, erróneas, que hay que cambiar, y ¿sabéis? Esos problemas que había en la iglesia de entonces, hoy persisten. Hoy, en 2017, persisten. Ahora tal vez son de una altra caire, como de otra índole, ¿no? Son de otra índole. Ahora ¿ordenamos mujeres al pastorado o no las ordenamos? Los que practican la homosexualidad, ¿los podemos tener en la iglesia? ¿Les podemos dar cargos? ¿Puede haber un pastor homosexual, por ejemplo? Y estas cosas es lo que hoy se está debatiendo. Y sabéis, en muchos lugares, sobre todo allá en la América del Norte, pues estas cosas ya se está aceptando. Se está aceptando. Incluso hay iglesias adventistas, que son iglesias de homosexuales. Todo está bien. Mirad ahora esta semana la noticia de Alemania, ¿verdad? Que se votó ya el matrimonio legal homosexual. Y la canciller, la canciller que estaba en contra, ahora ha cambiado papel, ¿verdad? Ahora ha cambiado papel. Y dice, bueno, que la democracia y tal, ¿no? Que hay que respetar, etc. En Cataluña se están haciendo propagandas por la televisión, aquella chica que presenta el divendres y tal, ¿no? El programa este, que oye, si tú has sido acosado por tus tendencias homosexuales, denúncialo, porque ahí la ley te defiende, tal y cual, en Cataluña. Bueno, estamos llegando a un punto que todo está bien, ¿verdad? Cada cual con su tendencia, todo está bien. Bueno, tal vez llegará un momento, un día, tal vez no muy lejano, en el cual, pues, el que practique la pederastria, ¿no? Pues, vale, está bien, tú sigue. La ley te aprueba. No es de extrañar, cuando dice como los días de Noé. El problema de los días de Noé no solo fue la maldad de los hombres, sino era esto, la homosexualidad.
a tal extremo como estamos viendo ahora. Por eso ahora estamos como los días de Noé. Se está probando ya en tantos lugares. Es tremendo, ¿eh? Cuando la paciencia de Dios colme el vaso, se acabará todo, ¿eh? Y comenzarán a caer todas esas plagas que, desde luego, harán mucho mal a este mundo. Pero claro, siempre habrá quien dirá, por culpa de aquellos que guardan el sábado, el Señor está castigando la tierra, ¿eh? Porque están en contra, pues, no solo del domingo, sino de los homosexuales y de tal cosa y de tal otra, ¿eh? Hay que ir a por ellos, hay que exterminarlos, ¿eh? Fijaros dónde estamos llegando, como los días de Noé, exactamente igual, ¿eh? Esta postura que mantenemos no quiere decir que tengamos de ir a por nadie en contra, claro que no, pero claro sí que no. hemos de exponer que bíblicamente para Dios esto es pecado, claro, y es lo que hay. Claro. A partir de aquí que cada uno tome su opción. Evidentemente nosotros Claro. no vamos a mandar en los gobiernos, ni tenemos que ejecutar absolutamente nada. Dios se encargará de poner las Es cosas lógico. en su sitio. Lo que sí que nuestro deber es, pues, denunciar, ¿no? Que estas cosas no son lo que Dios considera. Además, está escrito, ¿no? Creo que es en Corintios, en Primera de Corintios, ¿no? Que dice que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Está escrito. Por lo tanto, bueno, feu-ho mirar, ¿no? Hagámoslo mirar esto, ¿no? Como dicen otros Claro. textos también, contra el uso natural, los hombres con Claro. hombres, mujeres con mujeres, Sí, sí, y tantas sí. cosas más, ¿no? Sí, sí. O sea, pero claro, al mismo tiempo que esto hemos de añadir todo el resto de pecados que la gente ahora, decirle pecado, pues Sí. se te ríe 40.000 veces en la Es cara. una palabra ya en Claro, desuso, ¿eh? esto ya quien se lo cree que sea algo pecado, ¿no? Sí, Si sí, Dios sí. ya ni existe para ellos, ¿cómo va a haber pecado? Exacto, exacto. Por eso, y todo forma parte, pues, de todo ese pensamiento que antes hablábamos del tercer templo, ¿verdad? Pero todo forma parte de todo este nuevo orden que quieren llevar en el mundo para el 2030, ¿eh? Sí, por respecto a eso que decían, de la aceptación que hoy en día hay de estas tendencias, Sí. y es lamentable que, bueno, ya lo comentábamos, que en el medio de la iglesia adventista está pasando esto, y que las nuevas generaciones, o sea, las generaciones más jóvenes, ya lo toman como algo tan normal, Sí, porque sí. incluso en Latinoamérica, que es un poco más conservador en este sentido, yo tengo personas, bueno, no tan adolescentes, jóvenes, universitarios, Ya. que ya ponen que cualquier cosa de eso a ellos les encanta, porque eso es la expresión del amor, y por el otro Claro. lado están diciendo Y del respeto, y el ¿verdad? respeto, Sí, sí. pero por el otro lado mencionando cosas de Dios, y entonces hay cosas que no encajan, pero ¿qué pasa? Que ya no se inculca, y ya como la sociedad ha ido cambiando tanto y hay tanta influencia visual, ya sea por medio de películas o Sí, todo sí. lo que ven hoy en día los jóvenes. Claro, es que todo esto se está Todo trabajando eso, para entonces, mentalizarnos, ya ¿no? totalmente lo ven como algo tan normal. Claro. Y la Biblia la dejan ¿a dónde? Simplemente la ponen a un lado. Sí, Y sí, ya sí, no sí, hay sí. esa conciencia de qué es lo que es realmente el pecado. Y van buscando excusas, y ya ni tan siquiera se lo plantean, porque eso es lo que pasa, que ya ni tan siquiera Claro. se los plantean. Porque desde las Claro. iglesias lo que se predica es que Dios es amor y los acepta a todos. Y ya Claro. está. Es triste, pero lamentablemente es lo que está pasando. Claro, sí, sí, Dios es amor y acepta a todos, pero debemos obrar un cambio cuando le conocemos y andamos en sus caminos. Es lógico, todas esas tendencias, ideas que llevamos, pues, hay que cambiarlas, es lógico. ¿Querías comentar algo más? Sí, bueno, ella habla de Latinoamérica, pero en Barcelona, en la iglesia de Urgell, Bueno, aparecen jóvenes, ya no tan jóvenes, que se fotografían con la bandera gay. Y en cambio hacen unas tertulias llevando hasta jesuitas sí, y lo que haga llevan falta. sacerdotes Bueno, y jesuitas. veremos el lunes, si Sí, Dios quiere, en sí, las sí, noticias sí. de actualidad, algo también, dos cosas bastante sorprendentes. Una es la ley que ahora en países escandinavos, creo que si no recuerdo mal es Suecia, los pastores estarán obligados a casar en las iglesias a homosexuales, prácticamente obligados, si no,
el primer ministro ya ha salido con unas declaraciones realmente contundentes que esto no se puede tolerar, que unos sí y otros no, sino que cambien de oficio, llega a decir. Si eso se llega a aprobar finalmente, ¿qué va a pasar? Incluso con las iglesias adventistas. ¿Se posicionarán o cederán como están haciendo con todo? Sí. Y bueno, y otras cosas. Veremos también a través de otra noticia como los mismos que han sido los que han financiado todo este movimiento popular pro-gay a nivel mundial, económicamente financiado, están financiando también otro proyecto impresionante de ecumenismo donde el mismo Papa participa. Pero todas las religiones del mundo, prácticamente. O sea que todo es manipulado y la gente está cayendo por todos lados. O vamos a afianzarnos en el texto bíblico o estamos perdidos. Sí. Ese es el problema, ¿verdad? Que llega un punto en que todo se ve bien, ¿no? Todo es aceptable. Y el no aceptarlo, pues es que eres xenófobo, es que eres racista, es que, en fin, te ponen todos estos tipos de adjetivos. Pero claro, si no es consecuente con la Biblia, la doctrina bíblica que el Señor nos enseña, pues lógicamente tenemos que levantar la voz al respecto. Bien, en el apartado del viernes hay unas notas del libro de los Hechos de los Apóstoles, no del bíblico, sino el escrito por Ellen White, el Espíritu de Profecía, que dice: Pablo había sido conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y su preparación lo capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Fijaros la preparación que él tenía. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Por eso estaba amenazado por los de su nación, porque todo ese empuje que él ponía contra los cristianos, luego lo puso para predicar esa fe, y para sus contemporáneos, pues se formó un enemigo y fue perseguido por ellos. Dice más, dice: un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza adicional al enemigo. Mas cuando un hombre eminente se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino también aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría fácilmente haber sido muerto por el Señor y se hubiera restado mucha fuerza al poder perseguidor. Pero Dios, en su providencia, no solo le perdonó la vida, sino también lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. Campeón del bando enemigo, campeón al bando de Cristo. Lo reconvirtió al Señor. Como elocuente orador y crítico severo, Pablo, con su firme propósito y denodado valor, poseía precisamente las cualidades que se necesitaban en la iglesia primitiva. Es decir, era un hombre avanzado a su época, Era avanzado a su época. Con todo ese conocimiento que él había adquirido en esas escuelas de los escribas, él conocía la ley de principio a final, de la A a la Z, conocía toda la ley. Pero cuando conoce a Cristo, todo eso lo pone a los pies de Cristo. Le da la vuelta. Ya no es aquel judaizante que obligaba a la gente a circuncidarse, etcétera. No, ahora ya es un hombre que trabaja para el Señor buscando almas que son presas del diablo, para apartarlas de él. Y dice aquí, ¿qué lección podemos aprender del hecho de que algunos de los oponentes más feroces eran compatriotas judíos que creían en Jesús? Es decir, que mucha persecución de la que sufrió Pablo fue de los mismos hermanos. Hermanos que también se habían convertido,
pero que estaban en lo que antes decíamos, hay que seguir guardando la ley de Moisés, los ritos, las fiestas, etc. Y de ellos tuvo persecución. ¿Os suena esto algo, verdad? ¿De qué manera puedes defender asuntos de principios religiosos y al mismo tiempo asegurarte de no estar luchando contra Dios? Vaya preguntita, ¿eh? Asuntos religiosos, ¿eh? Y a la vez asegurarte que no estás luchando contra Dios. O es que esto de los 6.000 años, ¿verdad? O es que esto del 2031, ¿verdad? Es que todo esto que estáis hablando de la herida del costado y tal, todo esto, ¿eh? Todo esto no... Es que esto de los masones, todo esto no hace falta, ¿no? ¿Eh? Dice, y posiblemente están luchando contra Dios y no se dan ni cuenta. Bueno, está aquí para que lo analicemos todos los que hacemos estas escuelas sabáticas, ¿eh? No solo nosotros, sino la Iglesia en general, ¿eh? Hay como 20 millones, ¿no?, de adventistas en el mundo. Pues bueno, todos ellos están haciendo esta escuela sabática, ¿eh? Es para analizar. Bien, si no hay nada más, vamos a concluir la lección, puesto que Víctor también me ha dicho que el tema de hoy es un poco extenso, ¿eh? Daremos más tiempo. Solo pues queremos pedir que el Señor nos ayude, pues para que podamos tener un poco de ese ímpetu que tenía Pablo, en ese anhelo de buscar almas, ¿eh? Y a pesar de las dificultades que nos pueden venir por esta fe que vivimos, que predicamos, ¿eh?, que no nos amedrentemos, sino que sigamos y sepamos dar razón del por qué creemos estas cosas, ¿eh? Que de esta forma otros puedan abrir sus mentes y puedan conocer estas verdades presentes para el día de hoy. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a ser instrumentos útiles e idóneos para su obra. Es mi deseo. Amén. Vamos a ponernos en pie y elevamos una oración para terminar. Señor y Padre, gracias por estas nuevas lecciones que tenemos, en las cuales hemos visto en primer lugar la experiencia de Pablo, ese hombre que luchaba contra ti, pero que tú le viste esas aptitudes que al final, convirtiéndole, él las puso en tu obra para llevar a tanta gente al Evangelio. Fue pastor, fue obispo, fue anciano de tantas iglesias y a tantos que ayudó. Señor, que su ejemplo pueda ser para nosotros. Que intentemos, no llegaremos nunca a esa altura, pero que por lo menos, Señor, intentemos, en la parte que nos corresponde, no defraudarte y vivir este Evangelio que tú nos has dado, esta verdad presente, y también compartirla con tantos que no lo saben, incluso hermanos en la fe. Señor, ayuda pues a tu pueblo para que vea el tiempo en el cual estamos, que es breve y que hay una labor tremenda que hacer, puesto que los días denotan que estamos como en los tiempos de Noé, y tú vas a venir ya muy pronto, de aquí a 13 años. Señor, que tu paz quede con nosotros y ayuda a tu pueblo, Señor, para que despierte. Perdona nuestras deficiencias y guárdanos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, feliz sábado, hermanos.